Así es. Buenos días, un cordial saludo para todos, todas, todes. Estamos en la presentación del profesor Luis Alfredo Velasco Guerrero, quien es candidato a ascenso a categoría asociado en el escalafón docente de la Universidad del Valle. La profesora Susana Eugenia Matallana hará una presentación del profesor Alfredo. Bienvenida, profesora Susana. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. El profesor Luis Alfredo Velasco Guerrero es licenciado en Lenguas Modernas y magíster en Literatura Colombiana y Latinoamericana de la Universidad del Valle. Profesor Velasco fue profesor contratista de la universidad entre el 2002 y el 2014. Fue nombrado en propiedad en el 2015. El área de docencia e investigación del profesor es la docencia en inglés para propósitos académicos. Y a continuación, el profesor disertará sobre el siguiente tema: actividades complementarias asistidas por tecnología en salud. Adelante, profe. ¿Sigo yo con la presentación? Sí, por Sí, favor. profe. Ok, está bien. Un momento, yo busco la... Ya es... Bueno, ¿ya se ve? No, aún no. Ah, Ahora sí. Sí, Ahora ya. sí. ya. Ok. Bueno, pues lo que ha expuesto la profesora Marcela básicamente es la misma estructura del área que me corresponde a mí presentar, que es el área de salud. Yo voy a tratar es como de tocar un poco aspectos que ella no abordó en su presentación, porque básicamente la estructura metodológica es la misma, ¿no? Guardando la distancia en cuanto a los contenidos, eh, en cuanto a ingeniería y salud, básicamente la estructura es la misma. Yo algo Qué que pena, había... profesor Alfredo, qué pena lo interrumpo, pero sí eh, me parece importante. Si bien hemos hecho los dos eventos simultáneos, digamos, uno tras del otro, este ujú, evento es absolutamente individual y único, ok, y hace referencia solo a su proceso bueno, bueno, de ascenso, entonces no puede de ninguna manera basarse o hacer referencia al evento anterior porque no, digamos, no está contemplado. Entonces, ok. por favor, concéntrese estrictamente en la exposición relacionada con, con lo que está, con lo que se ha comprometido para el evento. Ok, con el producto. Sí, ajá. Dale, profe, no hay problema. Bueno, eh, lo primero que voy a hacer es básicamente dar un agradecimiento primero a los profesores que participaron con la lectura y los comentarios, a los dos. Valoro muchísimo ese trabajo y lo valoro no porque sea algo dentro del protocolo, sino que realmente es muy difícil encontrar personas evaluadoras. La experiencia cuando se buscó la evaluación fue bastante difícil al inicio. Entonces, realmente valoro eso muchísimo. Doy gracias a todas las personas que participaron. Vuelvo y repito, no tanto por un protocolo, sino porque realmente después de tanto tiempo me doy cuenta de que este proyecto es de unas proporciones bastante considerable, de bastante consideración, porque la participación de profesores, compañeros míos, fue altísima, el número fue alto. Estamos hablando de un promedio de 10 a 15 profesores, de profesores de algunos de planta, la mayoría profesores contratistas. Les agradezco a todos ellos
su participación. Y repito, eso muestra en parte el tamaño de este proyecto. Además de eso, también agradecerle a todos los estudiantes que participaron en la elaboración de dicho proyecto porque es supremamente difícil llevar a cabo este tipo de trabajos sin la ayuda de un número bastante considerable de estudiantes, como lo fue en este caso, también a la DINTEP, que nos asesoró en cuanto a lo técnico y también en cuanto a la aplicación de los de los contenidos en cuanto a en cuanto a lo técnico, en cuanto a lo que tiene que ver con la tecnología. Entonces, a todos ellos les tengo que agradecer muchísimo, muchísimo, muchísimo para poder que este proyecto, que no solo queda circunscrito en lo de salud, sino en otras áreas pertinentes dentro de la universidad y que tiene todavía continuación, que está todavía en desarrollo y lo que falta, pues porque básicamente los contenidos cierto tipo de contenidos pueden tener su valor, puede ir mermando con el tiempo, entonces es un trabajo constante, esto no termina, sino que debe ser nutrido constantemente. Entonces, esa es la primera parte. Eh, ¿Cuál es el plan mío en en cuanto al trabajo que realizó con lo de salud particularmente? Y es en segundo plano, segundo punto, resaltar los contenidos transversales. Eh, en el caso de salud, todos los contenidos que se seleccionaron son más o menos, no recuerdo, son más o menos 12 unidades. Cada unidad, cada unidad dividida en tres momentos. Los tres momentos se basan en el planteamiento que tiene el Task-Based Learning, y sobre eso fue que se desarrolló también este módulo. Puesto en términos claros, la primera parte es un calentamiento, es una introducción que se le hace al estudiante, un llamado para que se interese por el contenido del material. En el segundo, normalmente se desarrolla el grueso del material, los puntos más importantes en este caso, básicamente fueron lecturas tomadas de contextos reales. Hay que recordar que nosotros partimos de contextos reales y eso viene dado desde que los cursos se dictaban para la comprensión de lectura. Debemos recordar también que la universidad sufrió un cambio en sus contenidos, hubo una reforma curricular y es donde es en ese momento que este material cobra aún mayor vigencia porque estamos teniendo en cuenta las habilidades integradas. Como todos ustedes saben, lo que planteamos en los contenidos, buscamos en su gran mayoría que fueran habilidades integradas. Como lo reconoció el profesor anteriormente, qué pena citarlo, pero es indiscutible que es necesario. En los primeros módulos hay unas ciertas partes por fortalecer, pero eso se ha ido dando con el tiempo dentro de otras áreas. Entonces, es una valoración que se hace, que tiene valor y que está en corrección, y yo diría que en constante corrección. Muy bien. Entonces, este material tiene una transversalidad total. Una persona que no sea del área tendría toda la probabilidad de ingresar a él y no tener ningún problema. O sea que no se limita solamente a las áreas de salud para lo que fue creado, sino que puede ser usado en otras áreas. Si se hubiese el deseo o la necesidad. ¿Qué más puedo decir? El tercer punto es muy importante. ¿Por qué? Porque a pesar de que no se ve reflejado en el libro, en la parte del campus virtual hay un link
que los remite a los profesores a hacer uso de esa fuente. Esa fuente tiene unas particularidades bastante notables. Se llama Grammar Manual and Useful Resources. Es un paquete que nosotros creamos de orientación sobre la gramática. Yo creería que el término gramática se queda corto en el sentido que no es literalmente la gramática como se nos ha enseñado, ¿no? Esas estructuras rígidas y cansonas, sino que lo que nosotros hemos hecho ahí en esa propuesta y que está insertado en el campus virtual y que los estudiantes, y en la cual los estudiantes pueden dialogar con esto y participar de los ejercicios que les proponen, son ejercicios que están contextualizados, son ejercicios contextualizados. Sobre eso me gustaría hacer un comentario, y es que en el proceso de creación de este material en particular, la revisión de los contenidos, del vocabulario, en especial del vocabulario, fue bastante ardua. En algún momento puede ser, sí, ardua. eh, Toma mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hay que tratar de que estos contenidos estén al nivel, a nivel académico, que se note que está a nivel académico, que se note que está dentro de un medio lo más cercano a la realidad del estudiante. Entonces, esa etapa tomó muchísimo tiempo, como también lo técnico, como lo había mencionado antes, y para eso hubo una participación pues muy grande. En el caso específico, el material que yo estoy presentando hoy, dentro de ese manual de gramática encontramos unos recursos adicionales. Se halla la construcción de vocabulario, cognados, derivación de palabras, palabras compuestas, estrategias de lectura, comprensión de lectura, skimming, scanning, eh, predecir el contenido, lectura intensiva, ya va al detalle, a la reflexión. Este material se caracteriza por destacar este tipo de ejercicios. La lectura intensiva tiene que ver con la reflexión, con la crítica. Si ustedes observan las unidades que se han desarrollado en cuanto a salud, hay algún tipo de preguntas que que conducen a ese tipo de interrogación, de crítica, debido a que ese es el ambiente que se respira en la universidad, y las clases magistrales giran en torno a eso, ¿no? A la crítica, y estos materiales no se apartan de dicha realidad. Y repito una vez más, desde el contexto real, no son textos que se tomaron de fuentes de otros libros o algo así, sino que se fue directamente a la fuente. ¿Por qué directamente a la fuente? Porque la fuente exige al estudiante, le exige más. Es una fuente que no está preparada, y el estudiante debe estar acostumbrado a dicho contexto, ¿no? A la realidad. También se habla de la cohesión textual. Hablamos de palabras, conectores, referentes. Esta lista de palabras, de contenidos, tienen una relación muy fuerte con el planteamiento que se venía dando antes de la reforma curricular. ¿Qué se hizo en este proyecto? Nosotros no olvidamos esa parte, sino que la tratamos de que fuera, hablara dentro del nuevo contexto. El nuevo contexto son las habilidades integradas, ya que la realidad del país también había cambiado. Un estudiante no se puede limitar solo a la lectura, sino que tiene que ser capaz de producir a varios niveles, ¿no? Entonces eso fue lo que se buscó también con este material de salud, que el estudiante pudiera hablar más allá de un nivel dado, de una habilidad dada. Muy bien. Básicamente eso. Entonces pudimos unir esos contenidos y tener un producto mucho más completo, por decirlo así.
dadas las necesidades que se nos presentan hoy en día, con un estudiante que sea capaz de no solo ser pasivo en cuanto a la lectura, sino productivo, hablar, opinar y escuchar, y a partir de la escucha ser capaz de producir. Entonces eso también tuvo que ver mucho. Me parece muy importante resaltar que este proyecto responde de alguna medida a lo que se ha venido trabajando en el seminario de enseñanza que nosotros realizamos con los estudiantes de nuestra carrera. Yo lo veo, este producto, lo veo como una respuesta, un resultado a dichas necesidades. Entonces, en la medida en que yo he sido profesor de ese seminario de enseñanza de una lengua extranjera, he podido llevar a los estudiantes al conocimiento de este material, de sus bases teóricas, y se les ha pedido a los estudiantes que puedan producir dentro de los conceptos eh, claves dentro de esta propuesta, ellos puedan producir material de este tipo. Entonces, quería resaltar también eso. Este modelo que ustedes pudieron ver algunos o que están viendo algunos en este momento, en cuanto a lo de salud, se viene replicando cada año con los estudiantes de la licenciatura. Al final del semestre, después de haberles dado todas las herramientas posibles, teóricas, ellos llegan a producir un producto similar. No llevan este producto al campus virtual, no lo llevan, pero sigue las normas que nosotros hemos planteado en dicho seminario. Entonces, es algo muy importante de mencionar. Se hablan en ese seminario, para poder que ustedes entiendan la ejecución de este material, se habla desde los orígenes del ESP, del inglés para propósitos específicos. Se les enseña la diferencia a los estudiantes entre un inglés general tipo colegio y un inglés ya más específico a nivel universitario, las diferencias. Se habla también de los tipos de texto según la comunidad discursiva. O sea, lo que estoy tratando de mostrarle a ustedes es que la elección tampoco fue al azar, sino que había unos fundamentos teóricos que ya se venían manejando, que la profesora Marcela previamente lo había hecho en el seminario y que en este momento lo estoy haciendo yo. No es solo el task-based learning como elemento esencial para la creación del material, son muchos más elementos que no se han expuesto en este momento, pero que se necesitan para la ejecución de un material de este tipo. Entonces, me parece supremamente importante mencionar eso. Y para terminar, el futuro del proyecto. Como ustedes lo han podido ver, esto es un proyecto que no termina, está en constante desarrollo y mejoramiento. En este momento, la profesora Marcela se encuentra desarrollando materiales en diferentes, no solo en inglés, sino en otras áreas. Yo detuve mi participación porque yo tengo otros proyectos también personales en cuanto a la literatura y a la escritura en literatura, pero de volverme a conectar con este trabajo hay una seguridad 100%, porque estoy seguro 100% de que debo volver a conectarme con él y seguir ejecutando la elaboración de un nuevo material y la presentación del material que ya se ha hecho, porque hay mucho material que se encuentra, que no se ha presentado para publicación y que pues hay que revisarlo y hay que entrar a ver eh, qué se puede hacer finalmente para mejorarlo y presentarlo. Además de eso, estamos con niveles, entramos a un nivel 5 y
hay carreras que están exigiendo 6 niveles de inglés. Entonces, a medida que esta necesidad se vaya cumpliendo, nosotros como participantes de este proyecto tenemos que entrar a cubrir esas necesidades. Entonces, es innegable que debemos crear nuevo material para esta nueva situación que se ha ido presentando con el tiempo, debido a que algunas carreras consideran que los niveles que se veían anteriormente, hace 10 años, 2 niveles, no son lo suficiente para tener una formación con unos mínimos a nivel universitario, especialmente en la Universidad del Valle. Y no solo eso, sino este material debe ser presentado y debe ser usado por las sedes regionales. Nosotros con la profesora Marcela tuvimos, y con el profesor Aznoraldo y con otros profesores, tuvimos un acercamiento con las sedes regionales, especialmente con la sede Zarzal. Parte de este material se logró mostrar en sus inicios. Hubo un cierto uso de ese material, pero esto tiene que ser un trabajo continuo. Entonces, ya hay un proyecto con respecto a eso, de comenzar a tener unos nuevos acercamientos con las sedes y poder compartir este tipo de material y que se pueda hacer uso de este material en las sedes, dependiendo pues del área. En mi caso sería el área de salud, pero como ustedes saben, mi participación no solo fue en este producto, sino que fue en varios productos. Entonces es casi imposible no poder citar ese elemento, ¿no? Bueno, yo creo que con eso es una muy buena ambientación con respecto a lo que se ha hecho, y estoy abierto a las preguntas que se tengan y a los comentarios que se tengan. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Gracias, profesor Luis Alfredo. A Gracias, Pedro. continuación, escucharemos a la profesora Yadi Brigitte Nielsen Nino. Ella está vinculada a la Fundación Funifed en Bogotá, cuenta con un CELTA de Cambridge y es doctora en educación por la Universidad Internacional Iberoamericana en México. También tiene una maestría en docencia de la Universidad de La Salle y es licenciada en inglés, español y francés por la misma universidad, con una especialización en didáctica de las lenguas. La profesora Yadi ha publicado varios artículos en revistas especializadas abordando temas como la gamificación y la enseñanza de habilidades orales en inglés. Bienvenida, profesora Yadi. Tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, empecemos. Entonces, al analizar el contenido y la estructura del material, actividades complementarias asistidas por la tecnología Salud 1, Health 1, cuyo autor es Luis Alfredo Velasco Guerrero, que es profesor de la Universidad del Valle de Cali, Colombia. Quiero iniciar diciendo que la creación de material es un trabajo arduo y que requiere constantes ajustes cuando se ejecutan y o se implementan, que muchas veces pensamos que es de nunca acabar y muchas veces hay que hacer correcciones y eso es entendible porque dependen de las nuevas tendencias educativas, también depende de los ajustes curriculares y se une a ello las tecnologías de la información. Actualmente en lo que estamos viviendo, las inteligencias artificiales están jugando un papel y muy importante dentro de nuestros contextos educativos. Es decir, que entiendo que esa creación de materiales no es tan fácil como podríamos verlo desde el otro lado. Este material permite el aprendizaje de términos y conceptos específicos a través de lecturas cortas extraídas del material auténtico,
como bien lo ha dicho, me llamó la atención la pertinencia que tiene, que al final de cada texto dice de dónde se ha sacado la información y pues son revistas científicas y este tipo de cosas que realmente son muy valiosas. Que permite al usuario, en este caso a los estudiantes, incrementar su vocabulario y hacer similitudes con sus lenguas maternas. Me parece pertinente el uso del material audiovisual y también estos textos científicos que ayudan a los estudiantes. Además, se ven algunos aspectos propios, como lo dije, de la gamificación, puesto que algunas actividades se basan en actividades que son de movimiento, visuales, escritas de forma digital, arrastre, este tipo de cosas que son pertinentes y son motivadoras para los estudiantes. Em, También puedo afirmar que la orientación hacia el proceso de enseñanza y de aprendizaje es acorde al Plan Nacional del Bilingüismo que propone el Ministerio de Educación Nacional, en los que los estudiantes universitarios deben aprender una lengua extranjera y se deben evidenciar en el plan curricular. E incluso se puede clasificar en niveles intermedio avanzado propuesto por el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas Extranjeras, en la que nos basamos nosotros los profesores de lengua dentro de nuestros planes de estudio. Em, Efectivamente, el material se presenta de forma intrínseca la gramática, que es algo que me llama la atención, ya que no es un set de reglas rígidas, son necesarias, pero este proyecto lo toma desde un contexto específico, el cual permite a nosotros como maestros, en caso de utilizarlo, hacer comparaciones en otras lenguas, e incluso con la lengua materna de los estudiantes. Y si hubiera el caso, pues hubiese el caso a los estudiantes que hablan otras lenguas diferentes al español, creando ese proceso de translenguajeo que lo he desarrollado ampliamente en unas de mis publicaciones académicas a partir de investigaciones desarrolladas con estudiantes. Este material realmente ayudaría a estos estudiantes a identificar esas reglas específicas que pueden variar de una lengua a otra. Recordemos que no todas las lenguas, especialmente el español, comparándolo con el inglés, su estructura gramatical no se desarrollan de la misma manera. E incluso hay factores fonéticos, fonológicos y sintácticos que no se pueden comparar. Em, y esto se evidencia en el trabajo realizado por el profesor Luis Alfredo Velasco Guerrero. Em, También quiero tomar como referencia que se evidencia un desarrollo completo de los temas que él propone en su proyecto, porque no solo son motivantes, sino toman como referencia al contexto en el que se encuentran, ya que manejan una alta población. También esto permite que los estudiantes aprendan esta lengua con propósitos específicos, como lo plantea Cummings en 1984, Competencia Lingüística Académica Cognitiva, CALP en sus siglas, y en el que ustedes lo denominan ESP y también EAP en español y en inglés. En este contexto colombiano, que en el cual hablamos de inglés como lengua extranjera. Em, También quiero decir que es de carácter didáctico. En este proyecto es bastante amplio evidenciar esas actividades que usan herramientas tecnológicas y alojados en su plataforma Moodle, que es realmente interesante porque ayuda a tener acceso no solo al maestro, sino a los estudiantes 24/7. Además que pueden ser actividades extracurriculares
desde cualquier lugar en el que se encuentren. En definitiva, con base en mi experiencia, podría afirmar que este podría hacerse uso en diferentes ámbitos académicos, sociales, científicos y profesionales. Retomo nuevamente, no solamente en Colombia, sino que en otros contextos educativos dentro y fuera del país. Celebro, profesor, que este material que usted ha liderado haya logrado involucrar a varios docentes, contratistas, asistentes de lengua y estudiantes para su creación y ejecución, puesto que esto pone en evidencia que el trabajo en equipo es trascendental en la actualidad en la que nosotros nos encontramos. Y nuestro papel como docentes es fundamental en una sociedad. Mi sugerencia es que no se desconecte de este tipo de proyectos, porque la literatura es fundamental en el aprendizaje. Sé que le gusta, pero como se evidencia en este proyecto, que para aprender una lengua muchas veces se necesita, en este caso, las ciencias, la literatura científica, de un área de especialidad. En este caso, es el corpus acumulado de los artículos de investigación que han aparecido en las revistas y de este campo, y está considerado como un repositorio principal del conocimiento, que define el estado de este campo, como lo indicó Holmes en 1987, y quiero retomar en la actualidad. En conclusión, eh, como docente de estudiantes que aprenden segundas y terceras lenguas, investigadora y diseñadora de materiales educativos, considero que este material permite el aprendizaje del inglés. Además, es un apoyo para la preparación para los docentes futuros profesionales en ciencias de la salud, pero también en algunas pruebas que llevarán a cabo. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profesora Yadi. Escucharemos a continuación al profesor Yamit José Fandiño Parra de la Universidad de La Salle. Él es licenciado en Filología e Idiomas e Idioma Inglés de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Docencia de la Universidad de La Salle, donde actualmente trabaja como profesor investigador. También es especialista en entornos virtuales de aprendizaje por Virtual Educada Argentina y se encuentra en proceso de obtener su doctorado en Educación y Sociedad en la misma universidad. Su experiencia abarca la enseñanza del inglés como lengua extranjera a jóvenes y adultos en diversas instituciones educativas. Sus líneas de investigación incluyen la enseñanza del inglés, políticas lingüísticas, subjetivación docente y decolonialidad. Además, es miembro del grupo de investigación Prevadia, que se enfoca en la resolución de problemas de evaluación y dificultades de aprendizaje. El profesor Fandiño ha publicado varios artículos sobre temas relacionados con la educación y el bilingüismo. Bienvenido, profesor. Yami, Muchas gracias. Bueno, un cordial saludo desde Bogotá y a continuación haré la lectura de mi reseña crítica del material que estamos discutiendo en la mañana de hoy. El cuaderno Actividades Complementarias Asistidas por Tecnología Salud 1 está diseñado para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés con fines específicos en la educación superior, concretamente para estudiantes de disciplinas relacionadas con la salud. Desarrollado en la Universidad del Valle, este cuaderno se alinea con principios de la modalidad mixta, integrando el aprendizaje basado en tareas, ABT, y materiales apoyados en las tecnologías. Esta revisión evaluará críticamente el contenido, las actividades, la metodología y la calidad general del cuaderno, identificando puntos fuertes y ofreciendo las recomendaciones para futuras ediciones. En cuanto a contenido, el cuaderno está estructurado en 12 unidades, las cuales abarcan una serie de temas relacionados con la salud, como las células madres, el sistema esquelético, el aparato digestivo, la audición. Estos temas son esenciales para estudiantes de ciencias de la salud, ya que proporcionan contenidos relevantes y académicamente rigurosos que se ajustan tanto a sus necesidades profesionales y académicas como personales. Uno de los puntos fuertes del cuaderno
es que se centra en contenidos específicos de la disciplina, lo cual garantiza que los estudiantes están expuestos al vocabulario y a las estructuras lingüísticas adecuadas para sus campos de estudio. En cuanto a actividades, cada unidad sigue una estructura bien definida con 3 secciones: preparación, desarrollo y cierre. Esto refleja un enfoque de aprendizaje basado en tareas en el cual los estudiantes, primero, activan sus conocimientos previos, luego se involucran con la nueva información a través de lecturas y comprensión oral, y finalmente consolidan su aprendizaje. Las actividades se centran sobre todo en tareas de comprensión, como responder a preguntas después de leer textos científicos o ver videos educativos. Estas actividades son útiles para desarrollar las destrezas de lectura y comprensión oral. No obstante, el cuaderno podrá beneficiarse de la inclusión de tareas que fomenten de manera más explícita asuntos como derivados de la expresión oral y escrita. Ahora bien, muchas de las tareas se basan en preguntas de opción múltiple o en afirmaciones de verdadero o falso. Este tipo de preguntas son adecuadas para evaluar la comprensión. Sin embargo, sería interesante explorar el uso de preguntas que permitan el uso abierto de la lengua y el desarrollo del pensamiento crítico. Por ejemplo, debates en grupo, juegos de roles, resolución de problemas en colaboración, etc. Bueno, ahora bien, por otra parte, además de la incorporación de la tecnología a través de Moodle, en la cual es una característica destacada del cuaderno, porque se evidencia en el mismo la incorporación de elementos interactivos, videos, códigos QR para recursos adicionales. Estos recursos no solamente atraen a los estudiantes, sino que fomentan su aprendizaje autónomo. No obstante, se podría también explorar la inclusión de tareas digitales interactivas, foros, cuestionarios en línea, tareas de escritura colaborativa mediante herramientas digitales. Metodología. En cuanto a metodología, el cuaderno de ejercicios adopta una metodología basada en tareas muy adecuada para el aprendizaje del inglés con fines específicos. El aprendizaje basado en tareas anima a los alumnos a utilizar la lengua en contextos auténticos, simulando tareas del mundo real que son relevantes para sus futuras profesiones. Por ejemplo, en la unidad sobre células madre se pide a los alumnos que lean y analicen un artículo científico sobre el potencial de las células madre para reparar el tejido cardíaco. Ese tipo de tareas es eficaz para ayudar a los estudiantes no solo a aprender el vocabulario específico que necesitarán en sus carreras, sino también para practicar el tipo de lectura y escritura analítica que se espera de ellos como profesionales. Dicho esto, en ocasiones el cuaderno no ofrece oportunidades suficientes para la producción lingüística de forma libre y comunicativa. Insisto, se recomienda entonces el trabajo con exposiciones orales, presentaciones en grupo, proyectos, etc. Calidad en general. La calidad del cuaderno de ejercicios es sin duda buena, sobre todo en lo que se refiere a su adecuación a las necesidades académicas de los estudiantes y a la integración de la tecnología en el aprendizaje de idiomas. El contenido está bien organizado y el enfoque en temas por tareas relacionados con la salud proporciona a los estudiantes conexiones claras y significativas entre su aprendizaje de idiomas y su campo de estudio. Recomendaciones para futuras ediciones. Inicialmente, mi primera recomendación: centrarse más en habilidades productivas. En futuras ediciones, el cuaderno debería incorporar actividades que fomenten la expresión oral y escrita de manera más frecuente. Proyectos en grupo, debates, presentaciones orales les darían a los estudiantes la oportunidad de interactuar en contextos comunicativos, lo cual es crucial para su desarrollo comunicativo. Por otra parte, la inclusión de herramientas digitales interactivas. El cuaderno de ejercicios ya integra Moodle de forma eficaz, pero hay margen para mejorarlo. Las ediciones futuras podrán incluir funciones interactivas como herramientas de colaboración, cuestionarios interactivos, debates en línea y lo que mencionaba mi colega de las inteligencias, eh, de estas nuevas aplicaciones y recursos que nos da la inteligencia artificial. Yo quiero cerrar mi comentario, que no lo dije anteriormente, diciendo que es muy difícil encontrar recursos diseñados para el contexto colombiano y para nuestros estudiantes. Los que en algún momento nos hemos visto enfrentados a enseñar el inglés
para propósitos específicos, pues hemos recurrido a libros escritos en otros países y hemos hecho nuestros mejores esfuerzos para adaptar recursos. Considero que este es un ejercicio potente, muy en vía de lo que una universidad pública como la Universidad del Valle debe estar haciendo, que es contribuir a la enseñanza y al aprendizaje, en este caso del inglés, de las lenguas. Y sugiero que este tipo de ejercicios sean replicados, no solamente dándole cabida a las personas para que puedan utilizarlo en otros contextos, sino también para pensar incluso en ejercicios formativos con colegas, tanto en pregrado y posgrado, que están interesados en el desarrollo de materiales para fines específicos, lo cual es un área muy concreta de nuestra formación, en la cual pocos recursos hechos en Colombia uno encuentra. Muchas gracias. Muchas Pues, gracias, profe. profesor Yamit. Profesor Alfredo, si tiene usted la palabra. Claro que sí. Bueno, primero que todo, vuelvo y lo repito, pero es que para mí es una realidad. Eh, Les agradezco muchísimo la lectura tan detallada que hicieron. No lo esperaba, la verdad, no lo esperaba. Entonces me sorprende ver algo tan detallado y eso me causa mucha alegría, causa muchísima alegría que se hayan preocupado por hacer la lectura tan pormenorizada. Los felicito, la verdad, ha sido un trabajo muy bueno, los felicito. A la profesora le quiero agradecer la invitación que me está haciendo de no perder el rumbo con la participación, en la participación con este producto, con este material. Eso, créame que se va a hacer, se va a hacer, hay que volver otra vez, eso es indudable, ya ha habido ahí ciertos diálogos con la profesora Marcela y bueno, es ponernos de acuerdo. Eh, entonces le agradezco al profesor José, perdón, le agradezco mucho lo mismo. La lectura que usted hace del material en salud tiene esas deficiencias que usted anota, eso es indiscutible. Y lo tiene, ya que fue el primer paso para poder nosotros avanzar en el proyecto. Entonces, lo atribuyo también un poco a la experiencia, ¿no? Al tiempo. Entonces, es indiscutible que lo que usted señala es una realidad. Eso es así, como usted lo señala. Entonces, le agradezco muchísimo. Es indudable que en el avance que nosotros tuvimos con otros materiales, hubo una implementación más una presencia mayor de las 4 habilidades. Eso fue más desde un principio, ¿sí? Se buscó que hubiese esa presencia fuera aún mayor, no solo en aspecto, sino en otros. Y quisiera comentar, creo que ya lo he hecho, pero lo voy a repetir como a modo de historia, digámoslo así, en cuanto al desarrollo de material y en cuanto al trabajo en grupo que rescata la profesora y que es importante y que es difícil de llevar a cabo. Hablo personalmente, es muy difícil manejar las perspectivas de tantas personas. La verdad es difícil, pero cuando se llega al producto eh, es bastante, lo llena a uno de orgullo ver el producto. Recuerdo tanto dos detalles para el desarrollo de este material en cuanto a los banners, que son la primera figura que ustedes encuentran para ingresar al material, la primera figura que sirve como introducción al título. Eh, esa figura que está ahí no fue la única. Nosotros llevábamos varias figuras y las figuras se discutía cuál era la más pertinente por color, por contenido, cuál podría funcionar mejor dentro de la plataforma. Estoy hablando de la plataforma, ¿no? Que es donde nos centramos nosotros primeramente. Entonces, en ese detalle es un trabajo
arduo, 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 arduo. Lo mismo, el mismo detalle con respecto a las lecturas. Nosotros nos teníamos que poner de acuerdo a la longitud de las lecturas, al vocabulario que se maneja en las lecturas. Entonces, cada uno de nosotros proponía una lectura. Entonces, en grupo discutíamos la pertinencia de cada una de ellas. Y ahí, como ya ustedes lo han podido percibir, pues hay diferencias, ¿no? Yo me voy por esta y me encanta esta, pero yo me voy por la otra, por esto y esto. Entonces, tocaba negociar con los profesores, entre todos negociar y en algún momento ceder, que no es fácil, algunas veces no es fácil, la verdad, porque uno está convencido de algo y se atiene a eso, ¿no? Pero en muchísimas ocasiones había que ceder porque finalmente lo que se buscaba era el mejor producto posible, en este caso lo de salud, el mejor producto posible dentro de las limitantes que teníamos, ¿no? En ese momento. Entonces, le agradezco a todas las personas participantes de corazón, a todas, a los profesores que hicieron la lectura, a todas las personas de corazón. Les agradezco muchísimo y considero que eso es lo que tenía que decir. Gracias. Gracias, profesor Luis Alfredo. Si en el auditorio hay alguien que tenga alguna pregunta, este es el momento. Sí, yo quisiera hacerle una pregunta a Luis Alfredo. Claro, profe. Luis Alfredo, ¿ustedes tienen idea o tienen alguna manera de medir eso? Por ejemplo, ¿qué tanto uso se hace de esas herramientas en el campus? Sí, claro, profe. Eso ya se expuso en la presentación anterior. Y la pregunta es muy buena por este detalle, volviendo al número de personas que participaron en el proyecto. Ahora que usted hace la pregunta, faltaba como ese agradecimiento a estas personas que aparentemente la participación es un poco menor, es menor, la verdad es menor, pero tiene validez total. Nosotros tuvimos que buscar estudiantes creo que no recuerdo muy bien el área, si era estadística, no recuerdo muy bien el área, pero buscaron estudiantes que realizaran ese estudio y nos diera más o menos un promedio de las participaciones de los estudiantes usando dicha herramienta. Marcela continúa con eso porque ella es la encargada del proyecto en este momento. Entonces, como se había mencionado anteriormente, es algo que todavía se hace y eso va dentro de unos reportes que nosotros entregábamos en su momento. De eso se entregó reportes en cuanto a la participación y el uso de los estudiantes, no solo en este material en específico, sino en otras áreas también. Yo te pregunto porque, pues es mi impresión, ¿no? Como profesora en la licenciatura, que los estudiantes, por lo menos los de nuestra licenciatura, o no están enterados de que, digamos, la herramienta está disponible o no hacen mucho uso de ella. No sé qué tanta difusión se haga dentro del programa. Muy buena pregunta. Yo diría que solo en el seminario, los que entran al seminario manejan eso, tanto cuando estuvo la profesora Marcela como ahora, ellos manejan saben de eso, pero que se haga algo, perdón, que se haga algo cada semestre recordando de que la herramienta existe, la verdad lo desconozco, me arriesgaría a decir que no se hace. De esa manera no se hace. Sí, Entonces esa es sí mi faltaría una impresión. difusión, faltaría una Yo difusión. creo que hace falta hacerle mayor difusión, ¿cierto? Porque realmente es una muy buena herramienta y un trabajo muy interesante. Los felicito. Dale, profe, muchísimas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias. Pues para complementar un poco ahí la respuesta de Luis Alfredo, profe, Dale, Marce. como el material está dirigido a los estudiantes de los cursos de la sección LEFGA, entonces pues nos concentramos que es como en ese trabajo, ¿no?
pero Mm, digamos que se puede pensar para que los estudiantes de los primeros niveles de la licenciatura, por ejemplo, lo pudieran también usar como material de trabajo complementario, que creo que les enriquecería mucho su proceso también. Sí, bastante. sí, estaba pensando eso y yo pienso que nos corresponde a nosotros, los profesores de la licenciatura, también hacerle como difusión, ¿no? Claro que sí, claro Sí, que pero sí. trabajar en conjunto, claro que sí. En cabeza de Hugo, ¿no? Cabeza de Hugo, que es como el director de plan, que se podría hacer eso. Sí, pienso que habría que hacerle como una primera difusión entre los mismos profes de la licenciatura. Ok. Muy bien. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta? Profesora Yadi. Sí, disculpe, la profesora Susana, ¿de qué licenciatura es? De De la la misma. licenciatura en lenguas extranjeras en Mm, Sí. en la Escuela de Ciencias del Lenguaje de la Universidad del Valle. Yo soy Ah, colega de Luis Alfredo y de Marcela. ya, exactamente. exacto. Por eso yo decía que celebraba que el profesor vinculara a tanta gente. Bueno, sí, sí me parece muy interesante que se unan otras facultades y ayudan y apoyan, pues ellos son los que conocen el proceso. Entonces, sí, quería hacer esa pregunta, mirar a futuro, digamos, si tienen programa de ciencias, si también los profesores de las ciencias naturales o las ingenierías también están aportando a este proceso, ya que pues ellos también tienen la experticia y el conocimiento de los temas teóricos que muchas veces nosotros de lengua, yo aprendí con su documento, es muy interesante y reforcé algo que de pronto yo aprendí en el colegio, en el bachillerato, entonces me parece muy pertinente ese aspecto de vinculación. Sí, claro. La participación de ellos en el proyecto, ofreciendo lecturas, temas, y si la persona ha estudiado en el extranjero, en el caso de las ciencias, de la Facultad de Ciencias, obviamente hay varios que han estudiado en el extranjero, entonces, claro que sí, podrían tener una participación en el proyecto, sea directa o indirecta, la podrían tener. Ok. Bien. Ya estamos cerca de la hora del cierre. Si hay una última pregunta, alcanzaría a hacerla. Si no, eh, agradecemos profundamente a las personas que asistieron a este evento. Un agradecimiento especial a los homólogos, a la profesora Yadi y al profesor Yamit, por su cuidadosa evaluación. Felicitaciones, profesor Luis Alfredo Velasco Guerrero, por haber completado este requisito parcial, el cual hace parte de los criterios exigidos para su ascenso a la categoría de profesor asociado. Muchas gracias, profe. Muy formal todos. Felicitaciones, profe. Ok, muchas gracias, Manuela. Un abrazo fuerte. Profesora Marcela, me alegro mucho. Ok. Gracias, Manuelita, muchas gracias. Felicitaciones Felicitaciones y un a saludo ambos. desde Bogotá. Hasta luego, me despido. Dale, Yamil, muchas Gracias. gracias.